¿Puede una simple visita familiar encender una chispa inesperada y revelar las grietas ocultas en el alma? En la luminosa Cascais, Portugal, durante unos días de finales de primavera, el Atlántico susurraba más que olas. Soy Elena. Antes de que te cuente cómo un respiro se convirtió en revelación, ¿te has suscrito y activado la campanita? Porque esta historia te hará preguntarte sobre las conexiones silenciosas. ¿Es posible encontrar un eco de tu propio ser en la pareja de alguien más? Opina en los comentarios. Cuando mi esposo, Ricardo, me dijo que no podría acompañarme en las vacaciones, no me sorprendí demasiado. Sus omnipresentes compromisos laborales llevaban años compitiendo ferozmente, y casi siempre ganando la partida, frente a nuestras escasas escapadas románticas. Pero esta vez, su hija, mi hijastra, Sofía, una joven encantadora a la que apreciaba sinceramente, me hizo una propuesta completamente inesperada. ¿Por qué no vienes a pasar unos días con nosotros en Cascais? Lucas y yo estaríamos absolutamente encantados de tenerte. Hace ya demasiado tiempo que no compartimos nada juntas. Acepté casi de inmediato. No tanto porque quisiera llenar el evidente vacío dejado por mi esposo con visitas familiares, sino porque había algo muy profundo en mí que necesitaba imperiosamente moverse, cambiar de aires, respirar otro ambiente, otra luz. La casa de Sofía y Lucas estaba en una tranquila y pintoresca ciudad costera, bañada por esa brisa marina constante que parece querer acariciar el alma con su frescor salino. Sofía me recibió con abrazos efusivos, risas contagiosas, y una habitación de invitados que había preparado con un esmero conmovedor, flores frescas del jardín en un jarrón, toallas suaves y esponjosas, y una pequeña tarjeta escrita a mano sobre la almohada que decía: «Gracias por venir, Elena. Te estábamos esperando con mucha ilusión». Fue un gesto increíblemente dulce y profundamente reconfortante para mi espíritu algo maltrecho. Lucas, su esposo, me saludó con la misma cortesía afable y algo reservada que siempre lo caracterizó en nuestros anteriores y breves encuentros. Amable. Atento. De esos hombres que no hablan mucho, que no necesitan llenar el espacio con palabras vanas, pero cuya presencia tranquilizadora se hace sentir sin el más mínimo esfuerzo. No lo conocía demasiado bien, apenas habíamos cruzado algunas frases en bodas y celebraciones familiares, pero me bastaron unos pocos minutos en su compañía para recordar con claridad por qué Sofía, mi hijastra, lo había elegido como compañero de vida. El primer día de mi estancia transcurrió plácidamente entre largos paseos por la orilla del mar, sobre mesas interminables y animadas en la terraza, y siestas reparadoras sin el menor atisbo de culpa. Por la noche, cenamos al aire libre, en la terraza que miraba al océano. Lucas cocinó con una destreza sorprendente unos pescados frescos a la parrilla. Sofía reía con ganas, contando anécdotas de su trabajo. Yo, mientras tanto, observaba la escena con una mezcla de ternura y una sutil melancolía. Había algo profundamente armonioso y equilibrado entre ellos dos, una conexión palpable. Y, sin embargo, también comencé a notar, con esa agudeza que solo una mujer con ciertos años y experiencias puede desarrollar, esa casi imperceptible levedad en la mirada de un hombre que, aunque sigue físicamente presente y atento, parece llevar el alma muy lejos, navegando por otros mares. La segunda tarde, Sofía salió con unas antiguas amigas del colegio con las que había quedado. Antes de irse, me pidió con cariño que me quedara descansando en casa, que no me sintiera en absoluto obligada a acompañarla a menos que me apeteciera mucho. Me senté a leer un rato en el pequeño y encantador jardín interior de la casa, un oasis de paz y verdor, junto a una vieja fuente de piedra cubierta de musgo que murmuraba suavemente, como si guardara entre sus aguas los secretos de otras épocas, de otras vidas. Fue entonces cuando lo vi aparecer. Lucas, saliendo de su estudio en la planta baja con unos papeles en la mano. Me miró. Yo bajé la vista casi por instinto, por una costumbre arraigada de discreción. Pero él, en lugar de seguir su camino, se detuvo a mi lado. ¿Le molesta si me siento aquí un momento, Elena? Claro que no, Lucas, por favor, dije, intentando que mi voz sonara natural. Nos sentamos frente a frente, con una pequeña mesa de forja entre nosotros. El sol de la tarde dibujaba sombras suaves y alargadas sobre las baldosas del patio. Hablamos de libros, de música, de la belleza tranquila de la ciudad de Cascais. Nada demasiado personal al principio, nada que pudiera considerarse íntimo,
pero había algo nuevo en su tono de voz, una cercanía sutil que no recordaba haber percibido antes, o que quizás, siendo honesta conmigo misma, yo nunca había querido o sabido notar en nuestras interacciones previas. A veces pienso, dijo él de repente, casi como una reflexión en voz alta dirigida más a sí mismo que a mí, que hay personas que no llegan exactamente a nuestras vidas, sino que más bien llegan a nuestras pausas, a nuestros silencios. ¿Y yo qué soy entonces, Lucas? ¿Una pausa en tu rutina?, pregunté yo, sonriendo levemente para restarle algo de peso y trascendencia a sus palabras, aunque por dentro sentía un ligero temblor. Él me miró entonces, no con coquetería ni con intención de halago fácil, sino con una sinceridad directa que me desarmó. Usted, Elena, es un respiro. Un respiro que, sinceramente, no esperaba en absoluto. Hubo un silencio después de sus palabras, de esos silencios que no incomodan, que no violentan, sino que sostienen, que acogen. Sofía volvió poco después, interrumpiendo el momento. La conversación con Lucas quedó ahí, suspendida en el aire del jardín, como el eco persistente de una canción que no se termina de cantar del todo, pero que, por alguna extraña razón, tampoco se olvida fácilmente. Esa noche, ya en mi habitación, con la ventana entreabierta y el murmullo constante del mar llegando desde la lejanía, me pregunté una y otra vez si realmente había escuchado lo que creí oír en sus palabras, o si, quizás, solo era yo quien comenzaba a escuchar algo nuevo y profundo dentro de mí, algo que llevaba demasiado tiempo guardado, silenciado. La noche después de aquella conversación en el jardín, dormí mal, muy mal. No por un insomnio físico, sino por algo mucho más inquietante y sutil, la extraña y persistente sensación de haber cruzado un umbral invisible sin haber movido un solo pie, sin haber tomado ninguna decisión consciente. Me repetí hasta la saciedad que Lucas no había dicho nada realmente fuera de lugar, que lo suyo había sido solo una frase amable, quizás algo poética, sacada del repertorio habitual de quienes saben hablar con elegancia y encanto. Pero cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver su rostro sereno, su mirada profunda, esa pausa exacta y cargada de significado antes de decir, usted es un respiro que no esperaba. Los días siguientes se desenvolvieron con esa calma amable y algo engañosa que suelen tener las visitas familiares cuando todos se esfuerzan por agradar. Sofía cocinaba con un entusiasmo contagioso, me mostraba con orgullo sus rincones favoritos de la ciudad, las tiendas de artesanía, los miradores escondidos con vistas al mar. Yo fingía una atención que no siempre sentía, porque mi mente iba y venía constantemente, como el oleaje suave pero persistente del mar que golpeaba la costa cercana, entre el presente luminoso de Cascais y los ecos de aquella conversación en el jardín. Y Lucas estaba allí, siempre presente de alguna manera, pero nunca invasivo ni inoportuno. Me ofrecía una copa de vino generosa en la cena, me cedía con cortesía su lugar preferido en el sofá del salón. Me escuchaba, cuando yo hablaba, con ese tipo de silencio atento que no es distracción ni indiferencia, sino una forma de reverencia hacia el otro, hasta que llegó el día en que Sofía tuvo que salir inesperadamente de la ciudad por una entrevista de trabajo importante en la capital, en Lisboa. Regresaría, según sus planes, al día siguiente por la tarde. ¿Estás completamente segura de que no te molesta quedarte sola con Lucas, Elena?, me preguntó con su naturalidad habitual, mientras empacaba apresuradamente una pequeña muda de ropa en una bolsa de viaje. Por supuesto que no, Sofía, querida. Estaré perfectamente bien, no te preocupes por mí, respondí con una sonrisa tranquilizadora. Y en ese momento, sinceramente, creí que era verdad, que podría manejar la situación sin mayor complicación. Esa noche, cenamos los dos solos. Lucas cocinó pasta con mariscos, nada pretencioso ni elaborado, solo un plato sencillo, pero exquisitamente bien servido, acompañado de un vino blanco portugués muy frío y con música instrumental suave de fondo. Comimos en un silencio casi absoluto al principio, un silencio que no era incómodo, sino más bien expectante. Luego, poco a poco, como si lo más natural del mundo fuera no reprimir por más tiempo lo inevitable, comenzamos a hablar. Ya amor, de sus diferentes formas y manifestaciones. De la costumbre, esa enemiga silenciosa de la pasión. De todo aquello que, sin darnos cuenta, se va perdiendo irremisiblemente cuando dos personas que se aman dejan de mirarse de verdad a los ojos. No hablábamos directamente de Sofía, ni de Ricardo, ni de mí, y sin embargo, de alguna manera profunda y sutil, hablábamos de ambos matrimonios, del nuestro y del suyo.
A veces uno vive con alguien durante años y años y no sabe con certeza cuándo ni por qué empezó a despedirse en silencio, dijo él en un momento dado, con la mirada perdida en la copa de vino. O peor aún, respondí yo, uno no sabe si alguna vez, a pesar de los anillos y los papeles, llegó del todo a encontrarse de verdad con el otro. ¿Crees que este tipo de conversaciones íntimas entre dos personas casadas, pero no entre sí, son el preludio de algo más o pueden ser simplemente una conexión humana genuina y sin consecuencias? ¿Qué límites no deberían cruzarse? Quiero saber tu opinión en los comentarios. Si esta historia te está enganchando, un like sería un gran apoyo. Y no olvides suscribirte si te interesan estas exploraciones del corazón. La noche avanzó sin que nos diéramos cuenta, la botella de vino se terminó casi sin sentir, y la conversación, inevitablemente, se volvió más íntima, más personal. No tanto por lo que se dijo explícitamente, sino por cómo se dijo cada palabra, con voces que a veces temblaban un poco al rozar temas delicados, con ojos que no querían mirar demasiado fijamente al otro, pero que, al mismo tiempo, no podían evitar buscarse una y otra vez en la penumbra cálida del comedor. Después de un rato, me levanté de la mesa para comenzar a guardar los platos. Él me siguió hasta la cocina con las 2 copas de vino vacías en la mano. Al llegar a la encimera, quedamos los dos de pie, muy cerca el uno del otro, con la isla de mármol frío como única y frágil frontera entre nuestros cuerpos. ¿Está realmente bien que me quede aquí contigo así, Elena? Hablando tan abiertamente, preguntó de repente, casi en un susurro, como quien lanza una piedra a un pozo profundo y no quiere oír el eco de la caída. Está bien, Lucas, dije yo con una voz que apenas reconocí como mía, pero no sé si está del todo bien lo que esta conversación, lo que tu presencia, provoca en mí. Su respiración cambió sutilmente en ese instante, y la mía también lo hizo, acompasándose a la suya. No hubo acercamientos forzados, ni palabras imprudentes o fuera de lugar, solo una energía compartida, una tensión palpable que vibraba intensamente entre nosotros con una fuerza callada, pero absolutamente imposible de ignorar por más tiempo. Y entonces ocurrió, o casi. Un instante fugaz, un paso que no se dio del todo, pero que los ojos, las miradas, completaron sin dudar. Un roce leve, casi imperceptible, de su mano grande contra la mía cuando me alcanzó una servilleta de papel que se había caído al suelo. Un gracias susurrado por mi parte que, ambos lo supimos, no se refería en absoluto al papel. Una mirada final, profunda y sostenida, que decía con una elocuencia muda todo aquello que las bocas prudentes no se iban a atrever a pronunciar jamás en voz alta. No nos besamos, no. No hicimos absolutamente nada que pudiera contarse con palabras, que pudiera clasificarse como una traición física. Pero cuando subí lentamente las escaleras hacia la habitación de huéspedes, lo hice sabiendo con una certeza absoluta y algo aterradora que el silencio que nos había envuelto a ambos en la cocina ya no era, ni volvería a ser jamás, un silencio inocente. Y mientras me acostaba, sola, en aquella cama ajena y fría, supe en lo más profundo de mi ser que lo que había nacido esa noche entre nosotros dos, esa conexión invisible pero poderosa, no necesitaba un acto físico para ser real. Ya lo era, intensamente real, y no había forma alguna de deshacerlo, de volver atrás. Desperté a la mañana siguiente mucho más temprano de lo habitual. No fue el sol radiante que se colaba por la ventana, ni el canto suave y alegre de las aves marinas lo que me sacó bruscamente del sueño, sino esa inquietud silenciosa y persistente que se instala en el alma cuando una ha atravesado, consciente o inconscientemente, un umbral invisible y sabe, con certeza, que ya no hay forma alguna de volver atrás, al punto de partida. La casa aún dormía un sueño profundo. El aire de la mañana olía deliciosamente a café recién hecho y a pan tostado del día anterior. Bajé las escaleras con pasos lentos, sigilosos, como quien teme interrumpir con su presencia algo sagrado e inviolable. Y allí estaba él, Lucas, de pie, en la cocina, de espaldas a mí, preparando café con la naturalidad de quien lo hace cada día, como si la escena fuera parte de un ritual no dicho pero cuidadosamente y tácitamente compartido entre nosotros. ¿Dormiste bien, Elena? Preguntó de repente, sin girar del todo la cabeza hacia mí, su voz sonando extrañamente íntima en la quietud de la mañana. Lo suficiente como para seguir pensando en todo, respondí yo con sinceridad, acercándome a la encimera. Él se volvió entonces para mirarme. Sus ojos estaban serenos, tranquilos,
pero en su frente había una leve sombra de preocupación. Esa sombra sutil que solo tienen en la mirada a aquellas personas que saben, en el fondo de su corazón, que lo que sienten con intensidad no puede sostenerse mucho más tiempo sin quebrarse, sin romperse en mil pedazos. Desayunamos en un silencio casi absoluto, él en una punta de la larga mesa de madera del comedor, yo en la otra. Las tazas de café humeante entre nosotros eran apenas excusas para prolongar el momento, para no romper el hechizo. Las palabras parecían un puente frágil y peligroso que ninguno de los dos sabía con certeza si debía o se atrevía a cruzar. Y fue entonces cuando él lo dijo, con una calma que me sobrecogió. Elena, no te pido absolutamente nada, ni siquiera que respondas a esto si no quieres. Solo necesito, decirlo en voz alta, aunque sea una sola vez en la vida, para que sea real. Lo miré fijamente, conteniendo la respiración. Me preparé para lo que fuera, sin saber muy bien cómo reaccionar. Desde que llegaste a esta casa, Elena, hay una parte de mí, una parte que creía muerta y enterrada, que ha vuelto a sentir cosas que pensaba que estaban dormidas para siempre. Y eso, quiero que lo sepas, no te hace culpable de nada en absoluto, pero inevitablemente, te vuelve inolvidable para mí. Me quedé inmóvil, sin palabras, no porque no sintiera algo parecido también, sino porque lo mío no era tanto sorpresa como un profundo y doloroso reconocimiento de una verdad compartida. Me acerqué a él entonces. No demasiado, solo lo justo para estar a su altura, para mirarle a los ojos. Yo tampoco vine a esta casa a buscar esto que encontré, Lucas, créeme. Pero tampoco puedo, ni quiero, negar que lo he encontrado contigo. Hubo un silencio denso después de mis palabras, de esos silencios en los que el aire se espesa de tal manera que parece que se puede cortar con un cuchillo y todo a tu alrededor parece detenerse por un instante. Y entonces ocurrió. No fue un beso impulsivo y arrebatado, no fue una caricia atrevida y furtiva, fue algo mucho más íntimo, más profundo y significativo que cualquiera de esas cosas superficiales. Nos abrazamos, muy lentamente, y luego con una firmeza creciente, como si nuestros cuerpos necesitaran decir todo aquello que nuestras bocas prudentes no podían, o no se atrevían, a expresar. Un abrazo largo, profundo, increíblemente honesto, que no buscaba poseer ni arrebatar, solo sostener, acoger, consolar. Me apoyé en su pecho fuerte y sentí los latidos de su corazón contra mi mejilla. Él apoyó su rostro sobre mi cabello y aspiró su aroma. Ninguno de los dos dijo nada más en ese momento, porque en ese gesto simple y primordial había toda la verdad, toda la necesidad, todo el respeto y también, dolorosamente, toda la despedida que cabía entre dos seres humanos. Nos separamos con una calma infinita, sin culpa aparente, sin una euforia desmedida, solo con la certeza agridulce de que aquello no era el inicio de nada tangible, pero sí, quizás, el final de algo muy importante que ni siquiera sabíamos que existía entre nosotros hasta ese momento. Horas más tarde, tal como estaba previsto, Sofía regresó de Lisboa. Nos abrazó a ambos con su alegría habitual. Río contó con entusiasmo los detalles de su viaje y su entrevista. Nadie notó absolutamente nada extraño, porque, en realidad, no había nada que ver, nada que delatar. Todo lo importante, todo lo verdadero, había quedado contenido en ese instante mágico, en ese abrazo sanador y definitivo. Pero yo supe entonces, como él también lo supo sin duda, que en una casa cualquiera de Cascais, durante unas vacaciones aparentemente comunes y corrientes, dos personas se habían cruzado sin apenas tocarse físicamente, pero no sin dejarse una marca imborrable en el alma para siempre. Sofía nunca supo nada de lo que realmente ocurrió, o no ocurrió, entre su esposo y yo. Y no porque lo ocultáramos con una intención maliciosa o con un plan premeditado, sino porque lo que realmente pasó entre Lucas y yo durante aquellos días nunca fue un secreto oscuro que esconder, sino más bien un suspiro contenido del alma, un anhelo compartido. Un instante profundamente humano entre dos personas que, simplemente, se reconocieron en sus soledades y luego, con una madurez y una generosidad sorprendentes, supieron detenerse a tiempo, antes de causar un daño irreparable. Los días siguientes de mi estancia en Cascais fluyeron como si nada extraordinario hubiera cambiado en la superficie. Visitamos museos y galerías de arte. Cocinamos juntos en la amplia cocina de la casa. Incluso reímos con ganas de cosas simples y cotidianas, como si todos estuviéramos tocando una partitura musical que conocíamos de memoria desde hacía mucho tiempo. Pero en mi interior, muy en mi interior,
Yo ya no era la misma mujer que había llegado a aquella casa una semana antes, y estoy completamente segura de que Lucas tampoco lo era. Porque hay momentos en la vida, uno solo a veces, que no necesitan consumarse físicamente para dejar una cicatriz profunda e imborrable en el corazón. Solo necesitan vivirse con intensidad, aunque sea en el más absoluto de los silencios, para quedarse contigo, latiendo suavemente, mucho tiempo después de que todo a tu alrededor parezca haber terminado, haber vuelto a la normalidad. La noche antes de mi partida definitiva de Cascais, Sofía se fue a dormir temprano. Estaba realmente cansada por el viaje y el trabajo. La oí subir las escaleras con paso lento, apagar la luz de su habitación. Yo me quedé un rato más en la sala de estar, recogiendo unas tazas de té olvidadas sobre la mesa, cuando Lucas bajó a la cocina a buscar algo que, según dijo, había olvidado. Nos cruzamos inevitablemente en el pequeño distribuidor que separaba a ambas estancias. Fue un encuentro breve, casi fortuito. Me miró. Yo lo miré, y como si el tiempo se detuviera por última vez para nosotros en aquella casa, nos sonreímos el uno al otro. Con gratitud sincera. Con una ternura infinita. Con esa tristeza limpia y serena que solo conocen aquellas personas que saben en lo más profundo de su ser que lo que vivieron juntas fue real, auténtico y valioso, aunque no tenga un nombre concreto en el diccionario de los afectos, aunque no tenga un futuro posible. Gracias por haber venido, Elena, dijo él entonces con su voz grave. Gracias a ti, Lucas, por recordarme lo que era, después de tanto tiempo, sentirse verdaderamente viva, respondí yo con un hilo de voz. No nos tocamos esta vez. No hubo una despedida larga ni palabras de más. Solo un último cruce de miradas que fue mucho más honesto y elocuente que cualquier caricia, que cualquier beso. Volví a casa con mi esposo, Ricardo, unos días después. Volví a la rutina de siempre. A las tazas de café sin apenas conversación por las mañanas. A los besos de compromiso antes de salir de casa. Pero en mi alma, en un rincón muy protegido, quedó algo imborrable de aquellos días en Cascais. Algo suave, a veces doloroso, y profundamente hermoso a la vez. Porque a veces, y solo muy a veces en esta vida, lo que realmente te cambia por dentro no es tanto lo que haces o dejas de hacer, sino aquello que, por un instante fugaz e irrepetible, no pudiste evitar sentir con toda la fuerza de tu ser. La verdadera fidelidad, o infidelidad, no siempre se rompe con actos consumados y evidentes. A veces, muchas más de las que imaginamos, se quiebra silenciosamente en un pensamiento recurrente que vuelve cada noche, sin pedir permiso, a visitarte en la oscuridad. Entonces, dime tú, ¿dónde crees realmente que empieza una infidelidad? ¿Es un acto, un pensamiento, un sentimiento compartido? Y cuando esa conexión se convierte solo en una profunda necesidad de ser visto, de ser reconocido por el otro, ¿sigue siendo una traición? Cuéntame tu opinión más sincera en los comentarios, me interesa muchísimo conocer tu perspectiva. ¿Consideras que lo que vivieron Elena y Lucas fue un error o simplemente un momento profundamente real y humano que, quizás, nunca debía haberse vivido de esa manera? Suscríbete a este canal si te apasionan las historias humanas, intensas y emocionalmente auténticas como esta. Dale un buen like si alguna vez alguien, en el momento más inesperado de tu vida, te hizo sentir verdaderamente viva con solo una mirada, con solo un abrazo. Y comparte esta historia con aquella persona especial que tú sabes que entenderá a la perfección que, a veces, muy a veces, lo que no se dice con palabras es precisamente lo más importante de todo.